Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación, otra más que hacemos a través de Facebook Live. Esta vez la hacemos en colaboración con la librería La Puerta de Tannhäuser de Plasencia, una librería que nos encanta y bueno, no podemos estar en directo con ellos como nos hubiese gustado. Sí está allí Leticia Ruiz Fernández. Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal Hola, estás? muy bien. Veo que estás Aquí con un muy poco de activa. frío, pero fenomenal. Muy Y también contenta de poder hacer algo en una librería, la verdad. sí, este formato de hoy es un formato híbrido porque tenemos a la ilustradora en la librería firmando ejemplares. Como dice, nos hubiese gustado estar ahí todos juntos, pero bueno, no es posible, pero a cambio podemos estar en diferentes partes de España porque tenemos también a Antonio Rodríguez Almodóvar. Antonio, buenas tardes, estás en Sevilla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer Muy bien, muy saludarte. bien. Aquí un poco menos frío, Bueno, pues hoy pero muy tenemos la suerte de presentar un libro que, bueno, para todos los que lo habéis visto ya, sabéis la auténtica maravilla que es el trabajo este de Leticia con un texto de Antonio Machado, con poemas de Antonio Machado, escogidos con notas, con un prólogo fantástico de Antonio Rodríguez Almodóvar y con un epílogo también muy emotivo de Julio Llamazares, que esperemos se pueda incorporar a lo largo de la presentación al diálogo. Bueno, este es un proyecto curioso porque a mí Machado, obviamente, como a todos los lectores de poesía, es un escritor al que adoramos y que bueno, está de alguna manera vinculado a nuestra vida. Y siempre he pensado en que Machado debería estar en el catálogo de Nórdica, sobre todo en este catálogo de poesía ilustrada. Llevamos 150 títulos de la colección en formato ilustrado, de manera que Machado no podía faltar. Lo que pasa es que no queríamos hacer una antología previsible porque bueno, obviamente Machado está muy publicado, toda su obra está disponible prácticamente en las librerías y queremos hacer algo diferente. Y aquí es donde Leticia y Antonio han trabajado de la mano para crear este libro, que es mucho más de ellos que mío. Yo, bueno, he dado forma al libro en Nórdica, pero desde luego el trabajo de concepción de viaje físico, porque ahora nos contará Leticia todos los kilómetros que ha hecho recorriendo estas ciudades machadianas, en las ciudades en las que vive Machado, que realmente es un viaje maravilloso, como se puede ver en sus acuarelas, y tiene mucho que ver también con la antología, con esa selección fantástica que ha hecho Antonio Rodríguez Almodóvar. Yo os voy a ir preguntando, lo primero, Antonio, bien. ¿cómo surge, cómo es esta selección que has preparado para este libro? Bueno, pues pensándolo mucho con Leticia, que desde el primer momento mostró su interés por recorrer todos los paisajes sentimentales y vitales del poeta, y buscando ya en mente qué poemas podrían ajustarse mejor a lo que Leticia iba a pintar y al revés. Cuando Leticia me mandó las acuarelas, el primer envío, pues yo incorporé otros textos que no había pensado y, en fin, una relación muy, muy fluida y una interacción estupenda, sí, de los dos. Leticia, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco de este proceso de trabajo, ¿no? Que es muy diferente de otros que has hecho. Bueno, Leticia trabaja de manera fantástica en las acuarelas. Ahora os iré mostrando algunas bueno, algunas, ¿no? Todo el trabajo de este libro, pero en este caso, parte del aliciente del proceso ha sido precisamente cómo se ha creado, ¿no? O sea, todos los kilómetros que has hecho para dar lugar a este libro, a estas ilustraciones. Es que cuando surgió un poco la idea de hacer el libro, ¿no? Que tú me comentabas, bueno, pues que fuese como un Machado contándose a sí mismo, ¿no? Como no una antología más de Machado, sino que pudiéramos acercarnos a la persona, ¿no? A toda esa experiencia vital que, aunque Machado es de los poetas más conocidos, a la vez es muy desconocido para mucha gente, ¿no? Su experiencia. Y entonces Antonio Rodríguez Almodóvar me dijo, léete El ligero de equipaje, que es el libro de Ian Gibson, la biografía maravillosa de la vida de Machado. Y entonces, claro, cuando lees su vida te das cuenta de todo el movimiento que tuvo, ¿no? Pues no sé, hay otros que se asientan en un sitio donde y ya, pero es que Machado se movió muchísimo, además por ciudades que están muy vinculadas a lo que es su poesía. Le marcaron esos lugares muy profundamente, ¿no?
Entonces dije, pues yo qué sé, hay que ir a conocerlo sin tampoco saber qué es lo que iba a resultar, porque no tenía ni idea de lo que podía pasar, ¿no? Entonces te lo propuse, ¿qué te parece este recorrido por esas ciudades machadianas? Bueno, no sabía ni que existían las ciudades machadianas, que luego ya me he enterado de que existen como tales, ¿no? Organizadas. Y entonces la primera a la que te pareció estupendo, dices, venga, adelante. Pues la primera a la que fui fue a Sevilla, obviamente, que es donde nació Machado y donde vive Antonio Rodríguez Almodóvar, porque no había manera de juntarnos. Dije, bueno, pues si Mahoma no a la montaña, montaña va Mahoma, ¿no? Porque no nos juntábamos los tres, Diego, Antonio y yo, para hablar de ninguna manera. Entonces fui a Sevilla y fue muy impresionante cómo surgió el germen del libro, porque el primer sitio que visitamos juntos, Antonio y yo, fue la exposición que había de los hermanos Machado, Vuelven a Sevilla. Entonces ahí uno de los objetos, de los pocos objetos que hay que perduran, ¿no?, de la vida de Antonio, es su bastón. Y fue el bastón que lo acompañó durante tantos años, que sale en la famosa foto de las Salesas, y con el que se fue hasta Collur, y que luego su hermano Manuel recuperó, ¿no? Entonces ese propio bastón estaba ahí y lo pinté en la exposición, y fue la primera ilustración que hice. Y de repente fue como que se convirtió en un amuleto, ¿no?, de todo lo que fue el libro, porque el libro se convirtió en ese viaje caminando, ¿no?, como en esos caminos que Machado fue abriendo y que pues yo fui por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues has puesto el mapa de todas las ciudades en las que vivió y fui a todas ellas. Incluso estuve en Barcelona, que aunque no hay ilustraciones, coincidió un momento muy complicado en la ciudad de Barcelona, que no pude hacerlas, pero llegué hasta Collur, ¿no? En las últimas imágenes del libro son del lugar donde muere Machado. Entonces todo el recorrido realmente fue muy emocionante. En cada una de las ciudades, además, bueno, pues tuve unas compañías maravillosas, ¿no?, de machadianos, de amigos machadianos, que me las fueron enseñando, ¿no? Pues Antonio Rodríguez Almodóvar en Sevilla, o Julio Llamazares, que me acompañó en Madrid, Ignacio Sanz en Segovia, la gente de la Asociación de Amigos de Machado de Rocafort, en fin, entonces fue como una especie de viaje por los amigos de Machado, que son amigos, sois amigos de él en la distancia física, porque él ya no está aquí, pero yo creo que Machado como que forma, como has dicho tú al principio, Diego, ¿no?, forma parte de nuestra vida, es un poeta vital, ¿no?, de muchos de nosotros. Y entonces yo la verdad es que era como si fuese acompañada por él mismo, ¿no?, de alguna manera. Y así es como decidí hacerlo, sin tener ni idea de qué ilustraciones iban a salir. De hecho, cuando llegué a Sevilla, me dice Antonio, bueno, pues tienes que ir al Palacio de las Dueñas, ¿no?, evidentemente, que es donde nació el poeta. Y entonces en la salida del Palacio de las Dueñas hay un puestecito donde te venden la entrada, y le pregunto a la chica, oye, para ir a la iglesia donde se bautizó Machado, que estaba ahí al lado, me dice, ¿pero tú tienes pasaporte machadiano? Y digo, ¿qué? ¿Qué pasaporte machadiano? ¿Qué es eso? Me dice, hombre, sí, estamos las ciudades machadianas y tenemos nuestro pasaporte, y entonces a los visitantes les ponemos un sello. Y entonces ahí fue cuando me enteré de que existía esa organización de ciudades machadianas que tienen este vínculo en común, y que hay mucha gente ya antes, que yo desconocía, que hacen este periplo, o sea, que hacen esta especie de peregrinación, ¿no?, por todos los lugares machadianos, y que llegan hasta el final, ¿no?, hasta la tumba, a dejar pues eso, como cuando yo estuve, pues los limones, ¿no?, a Machado, y está todo lleno de limones y de flores, y realmente, pues para mí hacer este libro ha sido súper emocionante. Bueno, quiero dar la bienvenida a Julio, querido Julio Llamazares. ¿Cómo estás?
Bien, por fin me he podido conectar. Yo soy muy torpe y además no sabía hasta el final la clave y gracias a mi hijo, si no, no me hubiera podido conectar. Pues nada, me alegro mucho de verte, que es lo que comentábamos, ¿no? La parte buena que tiene la tecnología es que permite encuentros como estos, que estamos en diferentes zonas del país para hablar de Machado. Y bueno, le pedimos a Julio que Julio hiciese el epílogo del libro y bueno, como siempre en él es en todo generosidad, hizo un texto precioso. Julio, para ti, ¿qué es Machado? ¿Qué representa? ¿Cómo es tu vínculo con Machado? Mira, ahora cuando escuchaba, bueno, saludo a Leticia y a Antonio, que no nos conocemos más que de lecturas. Te saludo a ti, lógicamente, que hace mucho no nos vemos en persona, pero hemos hablado últimamente, y saludo a la gente que esté escuchando esto, que a mí siempre me parece un misterio, porque siempre pienso que habla al ordenador. Machado para mí es fundamental. Leticia hablaba ahora de un poeta que forma parte de nuestras vidas. Posiblemente fue el primer poeta que yo leí o que me leyeron, porque mi padre, que era un maestro de escuela machadiano, tan machadiano, que el poema ese famoso de Machado de una tarde parda y fría de invierno, los colegiales, el maestro enjuto y seco, mi padre era enjuto y seco, con guardapolvos y con cierto espíritu machadiano, tanto que yo creía con 7 años que el poema Machado estaba dedicado a mi padre. Por lo tanto, y creo que además el primer libro que mi padre nos leía a los chicos de la escuela era Campos de Castilla. De hecho, el primer libro que yo le regalé a mi hijo cuando ya empezó a tener un poco de conciencia fue Campos de Castilla, Machado, una edición que además pues, le compré en Soria, en la librería Las Heras, un lugar en el Collado, enfrente del casino y muy cerca del instituto donde dio clase Machado. Y ya te digo, para mí, no generosidad participar en este libro por múltiples razones. Lo he conocido a Leticia, a ti por supuesto, que ya tenemos una relación de amistad y profesional. Y para mí ha sido casi un privilegio participar, nada de generosidad, y poder decir lo mucho que yo admiro a Machado, lo mucho que Machado ha significado para mí, y poder decir por escrito y repetir ahora que para mí Machado es el gran poeta del siglo XX español. No porque sea mejor ni peor que otros, como cuento en ese epílogo final del libro, porque eso cada uno tendrá su opinión, y además Machado es un poeta muy regular, o sea, tiene grandes poemas y poemas directamente ripiosos y prescindibles, pero para mí es el gran poeta de la duda y el gran poeta del sentimiento trágico de este país que vemos hoy día con abrir los periódicos, y el poeta que enlaza con la gran tradición literaria o con las distintas hebras de la tradición poética de la poesía española, que viene desde los romances medievales, que viene de la mística española y que pasa por Cervantes, por Quevedo, por todos los poetas, por Lope, por todos. Digamos que es el poeta que hace confluir en su poesía toda la tradición lírica española. Yo no soy profesor, igual estoy diciendo barbaridades, pero yo tengo esa sensación. Hay otros poetas que a lo mejor son más significativos para alguno, como Lorca en el siglo XX, me refiero, como otros, pero para mí Machado es el poeta más español en ese sentido de aunar la tradición lírica y poética española, y por eso, y es tan español que está enterrado fuera de España, como todos, casi todos los grandes hombres de este país, como Goya y como tantos otros, es tan español Machado que está enterrado fuera de España. Antonio, tú que has hecho la selección y que también tienes el
el prólogo del libro. Claro, Machado ha pasado de ser el poeta que tuvo que salir, uno de tantos poetas que tuvieron que morir en el exilio, a ser reconocido, no sé si admirado realmente, pero sí reconocido por gran parte del espectro político en España, ¿no? ¿Qué tiene Machado para que se hayan visto reflejados o hayan querido admirar su obra personas de diferentes símbolos políticos o de diferentes ideologías políticas? Bueno, hola Julio, me alegro mucho de verte por fin, de que nos veamos las caras por fin, ¿no? Bueno, igual. Gracias. Cuando yo hablé con Leticia y ella me contó que quería hacer un libro distinto y no previsible, o como dices tú también, Diego, me animó la idea de enfocar los textos que podíamos seleccionar desde el doble punto de vista del poeta y del filósofo. Yo vengo muchos años ya defendiendo que Machado es tan gran filósofo como poeta. Lo que pasa es que los filósofos oficiales eran otros, ¿no? Era Ortega, Unamuno, etc. Pero el pensamiento de Machado, que está sobre todo en Juan de Mairena y en otros libros, pero fundamentalmente en Juan de Mairena, es el de un personaje bastante heterodoxo, díscolo y muy difícil de clasificar como filósofo. Y esto aparece también en su obra lírica, porque no es tan fácil de entender como parece, son poemas muy, muy celebrados, sino que cuando te fijas y piensas un poco lo que realmente quiere decir, te produce una cierta incomodidad al principio. Y luego te vas acostumbrando y dices, bueno, de manera que Dios es el creador de la nada, que el amor es pura fantasía, y que el pensamiento ni lógico ni metafísico sirve realmente para conocer. Bueno, con esas premisas te puedes imaginar cuando vuelves a leer a Machado la cantidad de preguntas que te surgen, esas dudas, esas grandes dudas que él mismo tenía. No hay que olvidar que Machado decía, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Esto lo refleja perfectamente, ¿no? Como buen hombre, en el buen sentido de la palabra, que él también decía, pero un hombre atravesado interiormente de inmensas dudas. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Claro, cuando un hombre se sincera de esa manera, eso ya es un aforismo, ¿no? Machado es también el gran constructor de ese tipo de poesía rápida que en su hermano se hizo copla y en Antonio se hace aforismo. También hay bueno, una dualidad muy interesante que nos llevaría muy lejos, pero lo interesante es que él, su filosofía la vuelca también en forma de aforismos. Da doble luz a tu verso para leído de frente y al sesgo. Entonces, esta lectura al sesgo es lo que yo he propuesto que se haga, combinando poemas líricos y textos en prosa que me parecen muy destacados. Una parte importante de los libros ilustrados de Nórdica, en el caso de la poesía es especialmente relevante, es cómo dialogan las ilustraciones con los poemas. En algunas ocasiones, bueno, como hicimos en el libro de Julia Mazar, En Memoria de la Nieve, ¿no? Con Adolfo Serra, el ilustrador trabaja con los poemas y con el autor, digamos que hay una relación más cercana, pero claro, tú aquí, Leticia, no tenías a veces ni siquiera los poemas que con los que ibas a trabajar para ilustrar. Una vez que veis el libro hecho, que aparte tú que has tenido mucho que ver también en la composición del mismo, ¿cómo te parece que dialogan estos poemas con tus acuarelas? Muy sorprendente el proceso creativo y muy distinto de la mayoría de los libros, pues del de Berger, por ejemplo, que tenemos en Nórdica, ¿no? Que tienes todos los textos previos, ordenados, sabes el número de páginas, si es a doble página la ilustración o tal, ¿no? Tienes bueno, y lo haces cómodamente desde tu mesa de trabajo. Claro, aquí no sabía nada, no sabía lo que iba a resultar y de hecho normalmente los libros de Nórdica, pues yo qué sé, pueden tener 16 ilustraciones, ¿no? Un número más reducido.
Yo cuando me fui a los sitios todavía no teníamos ninguna selección de textos, aunque Antonio Almodóvar y Rodríguez Almodóvar y yo íbamos hablando de Sevilla. ¿Qué textos de Machado hablan de su relación con Sevilla, ¿no? Y entonces me decía, pues Juan de Mairena, cuando sus padres se conocen encima del puente de Triana, ¿no? Ese pequeño texto que está en Juan de Mairena. O sería muy importante que en la parte de Sevilla, por supuesto, entrase el retrato, ¿no? Como teníamos esas ideas que íbamos hablando y él me iba mandando, pues de Sevilla yo creo que esto, pues de Baeza, por supuesto, todos los de los olivares, todos el poema de un día, que es extraordinario, ¿no? Y vamos teniendo como un pequeño guión, pero era simplemente un guión que a mí me servía para leer los poemas, para llevarme los libros encima y para impregnarme un poco de la relación que podía tener Machado, ¿no? Con cada uno de los lugares, pero luego a saber qué salía. O sea, por ejemplo, en Soria, pues la campana, ¿no? Que sale aquí en esta ilustración, la campana de la Audiencia. Pues voy a intentar pintar la campana de la Audiencia, pero claro, o sea, teníamos que llegar al edificio, que es ahora mismo un centro cultural, preguntar a ver si se podía subir a la azotea, que los conserjes te pusieran una escalera, uno arriba sujetando trabajo y subiendo por los lugares más insospechados hasta llegar a ver un poco esa visión de la campana, en este caso, desde un lugar imprevisto, ¿no? Desde las propias azoteas de Soria. Entonces, bueno, yo tenía, de los poemas de cada lugar, yo tenía las referencias concretas, pues la curva de la ballesta de Soria, la campana, pues la tumba de Leonor, ¿no? Como que están esos puntos de referencia importantes y luego cuando llegaba allí con las personas que me han acompañado en los distintos sitios, era como, ¿por dónde pudo caminar Machado, ¿no? ¿Cuál pudo ser su recorrido diario en esta ciudad, en Soria, ¿no? Entonces lo iba haciendo yo después y me iba parando en los sitios en los que sentía pues que podía haber una inspiración para los poemas, ¿no? Porque a mí me inspiraba para los dibujos. Pero fíjate, en esta que acabas de ponerla en el instituto fue muy curioso, porque yo iba por la noche, estaba sola caminando por Soria y me iba a tomar algo antes de irme a descansar. Y me habían recomendado un par de sitios, no me había apetecido pararme ahí y dije, bueno, pues me paro en este mismo ya y me tomo cualquier pincho de queso y me voy a dormir. Y me paro ahí en una puerta y vamos, en una taberna que había, en la puerta había una mesa y de pronto miro y digo, pero si es la calle Instituto, o sea, es la calle donde él había ido a dar clase. Y resulta que me doy cuenta que estoy justo en la taberna, que el piso de arriba era la primera vivienda donde él había vivido en Soria. Entonces había parado de una manera totalmente inconsciente, pero es como, de alguna manera, cuando viajas y vas buscando algo, ese algo te llega, ¿no? Te aparece. Y de alguna manera es lo que digo que puede sonar un poco raro, pero para mí ha sido así, que la presencia de Machado ha sido muy real en este viaje. En todos los lugares en los que he estado me han pasado cosas de estas. De repente pararte en el sitio que no sabes por qué y luego te enteras que es que ahí era donde él se sentaba porque el banco, que no sé qué, ¿no? O lo que me pasó cuando quise ir a Coyur, que si te acuerdas, Diego, en el momento en el que tenía ese viaje final a Coyur, pues bueno, pues estaba en Barcelona, estaba en el momento en el que se estaban cortando todas las carreteras, habían salido la sentencia del Procés y parecía que yo no iba a poder llegar a Barcelona ni de suerte y mucho menos ir hasta Coyur. Y era como, bueno, pues don Antonio proveerá. El no ya lo tengo. Y conseguimos salir de Barcelona en el último momento, cuando estaban cortadas todas las autopistas, y llegar hasta Coyur en una especie como de extraña huida, ¿no? Que
que de alguna manera a mí me llevaba a pensar en cómo pudo haber sido la huida de Machado, ¿no? La huida final, su salida hacia el exilio, que evidentemente el contexto totalmente diferente y la experiencia también. Pero hay una vivencia en cómo tuve que salir, ¿no? Escapando de alguna manera de todos los cortes de carreteras, de toda esa dificultad, que me recordaba bueno, pues a la terrible situación en la que Machado se marchó. Entonces, bueno, el cómo dialogan los textos, que es tu pregunta, con las ilustraciones, ha sido algo que me ha sorprendido a posteriori, cuando me ha llegado el libro. Porque yo he ido haciendo las ilustraciones en distintos viajes, Antonio Rodríguez Almodóvar ha ido haciendo esa selección, también íbamos incorporando textos que me iban apareciendo, ¿no? en los distintos lugares donde me encontraba, porque Machado se me iba apareciendo, ¿no? En exposiciones, yo qué sé, en libros, de muchas maneras, ¿no? Y era como que iba soltando ahí sus palabras. Y cuando me llegó el libro una vez impreso a casa y me senté a leerlo, me sorprendió muchísimo porque me daba la sensación de que fuera al revés, como que las imágenes hubiesen sido hechas para esos textos concretos, como que no podían acompañar a otro texto, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que ahí está un poco la magia también, ¿no? de lo que ha sido este libro, que no ha sido ha sido un proceso creativo muy diferente, pero no sé, entre todos, entre los que estamos aquí, ha salido, yo creo que un libro que a mí la sensación que me ha dado es como que frente a los otros libros de Machado que tengo en casa, las de ediciones antiguas, las de Losada, las de... Machado en este libro para mí vuelve a estar como vivo, ¿no? Como vuelve a hablarnos a los hombres y mujeres del 2020. Se me ha hecho actual, no sé. No sé si es una experiencia subjetiva después de haber hecho todo este viaje o es algo que se puede percibir también, ¿no? Como lector. Julio, tú dices en el prólogo que has visitado todas estas ciudades machadianas por devoción al poeta. ¿Te lo planteaste alguna vez como viaje con este propósito o ha sido casualidad? Porque claro, este libro, además de un libro en el que vamos a encontrarnos con un Machado a veces muy conocido, ¿no? Con algunos de sus poemas más conocidos por los lectores, en conjunto también es un libro de viajes por su vida y por la geografía española hasta su muerte en Coyur, ¿no? ¿Cómo te planteaste estos viajes tuyos machadianos? Bueno, en realidad yo no he hecho como Antonio Rodríguez Almodóvar o como Leticia una peregrinación siguiendo a Machado, sino que Machado se me ha cruzado en mi camino, siempre he ido alguna, porque Machado además tuvo mucha movilidad profesional o sentimental, y escuchando ahora a Leticia, que yo conocí precisamente en un lugar muy machadiano, en un tren camino Logroño, que es la capital del mundo, y íbamos a un encuentro de literatura y de arte, y conocí a Leticia en el tren, yo no sabía de ella. Machado se ha ido cruzando, partiendo de que yo tengo una devoción especial por él, se me ha ido cruzando mi camino. A veces yo he ido buscándolo, por ejemplo, unos primeros viajes con 20 años fue a Soria para conocer los lugares de Machado, y de hecho uno de mis primeros poemas, que creo que hablo en el epílogo del libro, se titula... no recuerdo ahora, el título es Buscando los pasos de Machado por Soria, que además recuerdo una anécdota que pregunté, yo tenía 20 años, dormí al lado del Duero
en una tienda de campaña con mi hermano y un amigo. Pasamos un frío y eso que era en septiembre. Y me acuerdo que preguntamos por la calle en Soria, ¿cuál es la casa de Antonio Machado? Y dijo una señora, me parece que está ahí más adelante, pero creo que ese señor ya no vive aquí. Me acuerdo esa anécdota. Se me ha ido cruzando, por ejemplo, en los 2 tomos, en el largo viaje que he hecho a las catedrales de España, pues hay evidentemente en Soria, en el Burgos de Osma, en el campo de Soria, en Segovia enseguida se te cruza Machado por las calles, en Baeza, por supuesto, incluso dentro de la catedral de Baeza, que hay el famoso cuadro al San Cristóbalón, cuyo aceite bebía la lechuza, etc. Machado es un ejemplo paradigmático de eso que decían los clásicos, de que el paisaje no existe hasta que lo colonizan los poetas y los pintores, o los pintores. Hay, digamos, un paisaje objetivo existe como tal, pero ya tú no lo miras, tú no puedes ir a la Provenza y no ver el paisaje de la Provenza sin añadir la mirada de Van Gogh que tú has visto en sus cuadros. Tú no puedes ir a Soria sin mirar Soria. Es que Machado parece que inventó Soria, o que inventó Segovia, o que inventó Baeza o Collioure. Hay poetas tan poderosos y pintores tan poderosos que hacen suyo, ¿no?, ese paisaje, ¿no? Y por eso, en este caso, lo que dice Leticia tiene toda la razón. Hay una especie de imbricación. El libro está muy bien, una cosa. A mí me gustan mucho tus ediciones, como te he dicho 1000 veces. Pero en esta edición hay algo muy particular y muy poderoso y muy bonito, que es que no van los poemas, luego las acuarelas, luego los poemas, luego... No, está todo junto. Digamos que el poema forma parte de la acuarela y la acuarela del poema, como ocurre con los poemas frente a los paisajes de Machado. Yo cuando voy por las carreteras de Soria, me sale instintivamente de recitar versos de Machado, aunque vaya yo solo, aunque sea mentalmente, porque parece que están escritos en el paisaje. Bueno, pues aquí los poemas parece que están escritos en las acuarelas de Leticia y que forman parte de una misma masa emocional. Tan es así que los únicos lugares machadianos, fíjate, esto suele ocurrir, que yo no había detectado, que no había visto, son justo los de Madrid, ciudad en la que vivo, y algunos de los cuales están al lado de mi casa. Y gracias a Leticia, que una de las veces que vino a pintar a Madrid me llamó y la acompañé, pues de repente la acompañé a una casa que está aquí muy cerca, en la calle General Arrando, que es de las varias casas en las que vivió Machado en Madrid a lo largo de su vida. Es la casa de la que salió para no volver nunca más a Madrid en plena guerra, y a la que le fueron a buscar, parece ser, que me corrija Antonio, que sabe mucho más que yo, que le fueron a buscar José Bergamín y Alberti cuando la cosa ya estaba muy mal en Madrid, ya estaban el ejército de Franco en el Manzanares y en la ciudad universitaria, y se lo llevaron a Valencia. Entonces, antes yo pasaba por ahí sin saber, y ahora cada vez que paso ya me pasa como cuando voy por Soria, que ya me quedo mirando la casa y parece que siento la presencia de Machado, pero es que enfrente de mi casa está el edificio de la Institución Libre de Enseñanza original, donde vivía Giner de los Ríos, y acompañé a Leticia, creo que eso te lo enseñé yo, Leticia, al jardín y pintó una acuarela que creo que no aparece en el libro, pero que era muy bonita. Sentí la emoción de ver la presencia de Machado y de ver cómo se materializaba en una acuarela. Yo creo, no me extiendo más, que la grandeza de este libro
es que es un libro que es de Machado, evidentemente que es de Leticia, pero que es un libro que participa de todas esas miradas, incluidas principalmente la Antonio Rodríguez Almodóvar, que es el que da el corpus al libro, y más modestamente la mía, porque es una aportación final. Digamos que es el mejor homenaje editorial que se podía hacer a Machado, y yo creo que esa es la grandeza de esta edición, que ese mérito pues nos corresponde a la editorial, a Nórdica. Muchas gracias, Julio. Veo aquí la gente, los que nos estéis viendo a través de Facebook Live, podéis dejar comentarios si queréis en el chat. Veo que Montse Berga dice: a Machado le encantaría, las acuarelas embellecen el texto. Bueno, hay bastantes comentarios, casualidades maravillosas, dice Isabel Sánchez Fernández: Primavera extremeña de Llamazares y vuestro libro de Machado juntos sobre mi mesa. Bueno, el otro libro de acuarelas que además precioso, que de Julio, su viaje a Extremadura, de que luego si quieres, Julio, nos cuentas un poco, porque es verdad que es una curiosidad. No, además es muy próximo a donde está ahora Leticia, cerca de Trujillo, cerca de Plasencia, sí, sí. Todo se acaba poniendo, ¿no? Además, el libro de Machado tiene además un apunte biográfico que yo creo que en el caso de Machado es muy útil. Es poco habitual que en un libro de Nórdica, porque nuestras ediciones no son ediciones, digamos, anotadas, ni suelen tener este tipo de complementos, pero que en este libro, que es un recorrido también vital por la vida de Machado, el apunte biográfico que ha preparado Antonio es especialmente pertinente. ¿Nos puedes contar, Antonio, si quieres, cómo has trabajado en esta parte del libro? Bueno, esto procede de otros trabajos míos anteriores, pero lo he acomodado a esta nueva circunstancia y he añadido observaciones nuevas, como la del carnet de Izquierda Republicana de Antonio Machado, que se ha sabido ahora, ¿no? Llegó de Chile no hace mucho y lo adquirió la Fundación Unicaja, y yo me estremecí cuando lo vi, porque es un carnet de Antonio Machado, que él se saca de Izquierda Republicana en el año 37, fíjate, en plena vorágine de la guerra. Machado toma una decisión que no había tomado, que no tomaron ninguno de los miembros de su generación, que fue un carné de partido. Es decir, que la insobornable ética republicana de Antonio Machado se materializa en un hecho que parece, bueno, que podría parecer hasta cierto punto secundario. Yo creo que es central porque indica hasta qué punto Machado estaba comprometido con la causa de la República y con el gobierno legal democrático. Eso lo he incorporado, y algunas otras cosas que han ido surgiendo. Y el orden bueno, año por año, esto sí es una ocurrencia un poco del último momento, que me parecía que para un lector, incluso lector avisado, ¿no? Podría venir bien año por año qué pasa, dónde está Antonio Machado, y quizás eso es un poco, pues, de formación profesional del profesor, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado mucho hacer esta breve biografía, porque creo que respira también humanidad, porque es la que presta siempre a Antonio Machado. Yo os quería, bueno, como en estas presentaciones online intentamos que sean un poco más breves, porque la paciencia que tenemos de la cámara es un poco menor que en una librería, os quería pedir si os apetece leer alguno de los poemas. Pues claro, aquí estamos hablando, ya hemos visto las ilustraciones, pero creo que estaría bien darle voz a Machado. Bueno, a mí me gustan todos. Es muy difícil. Ya le he dicho a Leticia más de una vez que mi poema preferido es el poema de un día de Baeza, ¿no? Pero eso es muy largo, ¿no? Bueno, pues claro, un poco más breve, ¿no? O quizás este último de Baeza, porque lo ha mencionado también Julio, por eso parto de los poemas de Baeza, ¿no? Dice: sobre el olivar se vio a la lechuza volar y volar, a Santa María un ramito verde volando traía. Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Esto tiene que ver también con el título, que no hemos hablado de ello, de
El título del libro nos ocurrió porque el camino que estaba emprendiendo Leticia era el camino de Antonio Machado, y ese bastón a la que ella se ha referido al principio, que es una pieza clave también, indicaba o señalaba la condición de Machado caminante y soñador. Yo voy soñando camino no es un verso azaroso, más o menos, de Machado no hay nada azaroso, ¿no?, en su obra poética, pero es particularmente significativo, creo yo. Soñar caminos, el camino que se está andando y al mismo tiempo se está soñando. Es decir, se está fabricando, se está construyendo mentalmente una idea que tiene que ver con lo que se está andando y con aquello que uno más desea, que uno quisiera tener en los sueños. Bueno, por eso es lo que... esa forma parte también de la construcción del libro, sí. Muchas gracias, Antonio. Leticia, ¿tú tienes algún poema favorito del libro? Por coger uno que me conmueve mucho cada vez que lo leo, es el que le dedica a Giner de los Ríos cuando muere, ¿no? Y que dice: como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonar, enmudecer, que es de Campos de Castilla. ¿Tú, Julio, tienes algún poema que te guste especialmente? Pues mira, me has pillado porque no encontraba el libro donde lo había dejado. Me hubiera gustado, me habría gustado, pero creo que además no aparece en el libro, el del maestro escuela. No sé si aparece. ¿Aparece? Sí está, sí. La página cualquiera. ¿Sabéis la página? A ver si lo encuentro. Está en Soledades, es el 5.º poema. Una tarde parda y fría. La página 43. Página 43. En este libro, la página 43. Vale. Si lo tienes a mano. Página 43. Vale, pues este es el que me gustaría leer en recuerdo de mi padre, además. Recuerdo infantil. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mansa carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Qué bonito. Os sigo comentando porque hay muchos comentarios. Uno de ellos dice, salgo ahora mismo, Susana Andino dice, salgo ahora mismo a la librería de mi barrio a comprar el libro. Gracias por hacerme tan feliz. Llevo linda Machado desde el instituto. Qué sensibilidad y qué grandeza. Otra persona en Montseverga dice, un lujo la mirada humana, soñadora y caminante de Llamazares. Luisa Santamaría dice, maravilloso encuentro, enhorabuena a Nórdica por la publicación, gracias por hacerlo posible, Diego. Jesús Navarro, qué gran trabajo de investigación y unión de artistas. Bueno, hay muchísimos comentarios de gente que está todo el mundo entusiasmado con esta edición que habéis hecho posible y que os agradezco muchísimo que en conjunto que nos hayamos unido para rendir este homenaje a Machado, ¿no? Un poeta que tanto queremos todos, ¿no? No sé si Antonio quieres añadir algo más.
Sí, me he quedado un poco corto al elegir el poema, si te parece, y haciendo una evocación de algo que ha ocurrido hoy mismo, ¿no? En la columna del País de Juan José Millás, él menciona este poema, da una pincelada maestra como todas las suyas, ¿no? Y sobre la curva de Ballesta, que también ha mencionado Leticia, de Soria, ¿no? Y que dice así, ¿no? Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Ya está. Bueno, qué mejor manera que este poema para terminar esta presentación primera que hacemos del libro de Machado, de Leticia, de Antonio y de Julio. Bueno, agradeceros de nuevo la presencia. Por supuesto, decir como siempre que los libros están en las librerías, hoy especialmente en la puerta de Tannhäuser, donde está Leticia firmando. Os animamos a que compréis este libro, que lo regaléis, que volváis a leer a Antonio Machado. Creo que es una lectura de estas necesarias en este momento y en todo momento. Y bueno, nada más, como digo, muchísimas gracias y hasta pronto. Buena suerte a todos. Que estéis bien. Gracias.